Hay dos escenas que nos muestran la vida del profeta Elías. Una escena está en Santiago, en la epístola de Santiago, que nos dice en el capítulo 5, verso 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Esta historia me llama siempre la atención por un pensamiento que yo tenía respecto a la oración desde muy joven. Siempre pregunté, si Dios va a hacer algo, ¿por qué necesita que oremos? ¿Para qué orar si lo va a hacer? Y otra pregunta que me hacía era, si Dios no lo va a hacer, ¿para qué orar? Era como una pregunta existencial que de pronto desde joven podría estar comprometiendo a aquellos que eran maestros de la Biblia por su tiempo. Sin embargo, el Señor en los años me hizo ver cuál era el propósito de la oración. Hermanos, la oración nos permite a nosotros conocer la voluntad de Dios, pedir para que sea hecho, y en esa relación de dependencia aceptamos y conocemos su voluntad y somos instrumentos en sus manos. Así lo estableció. La oración es una relación de dependencia. Dios no va a hacer todo lo que le digamos. Dios va a hacer lo que le pidamos conforme a su voluntad. Y para conocer su voluntad, el profeta Elías nos muestra el secreto. Dice en la escena de Primera de Reyes, en el capítulo 17, dice, entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, el rey, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 3 años y medio. Sentencia de parte de Dios al rey Acab, su esposa Jezabel, habían liderado un gobierno que había llevado a Israel a la apostasía. Habían hecho que se olviden de Dios y había instituido casi oficialmente el culto a Baal, el culto a otro Dios, olvidándose de todo lo que Dios había hecho, que era el pueblo de Dios, que era el pueblo utilizado, que iba a ser instrumento de Dios para darse a conocer a los demás pueblos. El profeta Elías me enseña a mí a que debo estar en su presencia, a vivir en su presencia para discernir su propósito, entender lo que hay en su corazón para que mi corazón sea conforme al de él. Entonces, en el arma poderosa que me ha dado de la oración, yo pueda pedir conforme a su voluntad. Y entonces soy un instrumento, podemos ser en la iglesia un instrumento de estar en su presencia y hablar de su parte. Vive Jehová, cuya presencia estoy, y hablaba de parte del Señor. Hoy necesitamos hablar a una generación que sufre una de sus mayores crisis de la historia con esta pandemia. No están seguros de lo que vaya a pasar en el futuro. Y nosotros necesitamos hablar de parte de Dios. ¿Por qué Dios está permitiendo todo esto? ¿Qué nos trajo a este lugar? No puede ser simplemente nuestra opinión, no puede ser simplemente nuestra opinión. Tiene que ser el así ha dicho el Señor. La oración entonces de el profeta Elías es el momento en que Dios ejecuta sus planes. Cuando él ora, el cielo se cierra, conforme el Señor lo había dispuesto. Se lo comunicó a su profeta, él se lo comunicó al rey, y a través del rey al pueblo, y el pueblo habría de saber que Dios estaba enojado con ellos y estaba desatando un castigo, una ira, para que se dieran cuenta que habían dejado al Dios de sus padres. Mis hermanos, qué importante se hace hoy ser la voz de Dios, no una opinión, no el parecer de la iglesia, no tu comentario. Mi hermano, no me canso de decirlo, Dios no opina, Dios decreta, y lo que Dios decreta, así se hará. Y para conocer sus decretos y conocer sus propósitos, hay una iglesia que debe estar morando en su presencia para que conozca ese poder y utilizarlo correctamente conforme a su voluntad, que es la oración. Conocer estando en su presencia, en esa comunión, para saber qué es lo que Dios quiere decirle a esta generación. Mis hermanos, se hace urgente tomar el ejemplo del profeta Elías y decir: vive Jehová, Dios de los cielos, en cuya presencia estoy, que Él hará. ¿Qué es lo que hará? Pues lo que su palabra nos dice. Él nos ha hablado por medio de su Hijo. Tenemos que hablar las palabras del Evangelio. Tenemos que discernir los tiempos a partir de discernir, estando en su presencia.
te invito a ser parte de esa generación que le conoce en esta serie Conociendo a Dios. Se juntarán las mujeres con el libro Mi experiencia con Dios, para que no se hagan una idea de Dios. No te hagas una idea de Dios. Conócelo, Él se da a conocer. A veces nos hacemos idea de una persona. Vemos por una palabra, por algo que dijo, y nos dejamos llevar por esa sola imagen. Necesitamos conocer la palabra y a través de ella conocer a nuestro Dios para no hacernos una idea de lo que Él piensa, de lo que Él va a hacer. Para que no sea el a mí me parece, sino sea el así ha dicho el Señor. Le invito a los varones a perseverar en su curso para que conozcamos el verdadero diseño de nuestra hombría, porque cuando nuestra hombría es ejercida sin conocer el propósito de Dios, trae como resultado un machismo que tanto daño ha hecho a las generaciones y a las culturas y ha mostrado un hombre violento, cruel, haciendo lo que le da la gana. Dios no diseñó al hombre como cabeza para que fuera machista. Lo que ha traído es solo dolor, desgracia y un feminismo que simplemente es una réplica femenina de lo que es. Mis hermanos, necesitamos los matrimonios ser verdaderos transmisores de los planes de Dios, de que en la imagen de Dios, del trino Dios, se deje ver en nuestros matrimonios para ser quienes anuncien las virtudes del que nos llamó de tinieblas a luz. Pero para eso, como el profeta Elías, tenemos que estar cerca de él. Iglesia, no solamente estudiemos la palabra, juntémonos para conocer al Dios que se da a conocer sus propósitos y hablar de parte de Él. Permitir que ese poder se manifieste y se desate a través del poder de la oración. Unámonos en oración, en la responsabilidad de estar en su presencia como lo hizo Elías, en el nombre de Jesús. Que Dios